Hola a todos amantes del misterio, el entretenimiento y las historias que nos mantienen al borde del asiento. Soy y les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio, donde desentrañamos los enigmas más fascinantes del mundo de las celebridades. Hoy nos sumergiremos en un verdadero torbellino de rumores, especulaciones y preguntas sin respuesta que giran en torno a una de las figuras más carismáticas y enigmáticas del panorama internacional, el actor turco Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a explorar hoy les hará cuestionarse todo lo que creían saber sobre la vida de este galán. Hablaremos de un supuesto escándalo de documentos matrimoniales bajo sospecha, y lo más intrigante de todo, ¿qué es lo que realmente podría estar ocultando Can Yaman? Si les apasionan estos temas, si son de los que disfrutan desgranando cada detalle de las vidas de sus ídolos, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Ahora sí, abróchense los cinturones porque la historia comienza. Desde su irrupción en la escena internacional con series que rompieron récords de audiencia, Can Yaman se ha convertido en mucho más que un actor talentoso, es un fenómeno global. Con su físico imponente, su mirada penetrante y una presencia que llena la pantalla, ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Pero como suele ocurrir con las estrellas de este calibre, su vida personal, especialmente sus relaciones amorosas, ha estado bajo el microscopio público, alimentando un sinfín de titulares y debates. Y justo aquí, en este punto crucial, es donde emerge una de las tramas más confusas y polémicas que ha rodeado al actor, la sombra de sospecha sobre sus planes matrimoniales. Imaginemos por un momento la escena: un actor en la cima de su carrera, adorado por millones, con una vida que parece sacada de una película. Pero de repente los rumores de un matrimonio inminente se disparan, alimentados por gestos públicos, anillos de compromiso y visitas familiares. Luego, casi tan rápido como surgieron, esos planes se desvanecen, dejando tras de sí un rastro de dudas y la gran pregunta: ¿qué pasó realmente? ¿Existieron esos documentos matrimoniales de los que tanto se habló? Y si es así, ¿por qué ahora parecen estar bajo un velo de misterio, casi como si nunca hubieran sido del todo reales? Para entender este laberinto, tenemos que remontarnos a una de las relaciones más mediáticas de Can Yaman, la que mantuvo con la presentadora y periodista italiana Diletta Leotta. Fue una relación que pareció sacada de un cuento de hadas moderno. Desde el primer momento en que se les vio juntos, la prensa del corazón en Italia y Turquía enloqueció. Sus apariciones públicas eran constantes, cargadas de muestras de afecto y gestos románticos que se viralizaban al instante. Él viajó a Italia, ella a Turquía, se conocieron las familias, e incluso circularon fotografías de un impresionante anillo de compromiso en el dedo de Diletta. Los rumores de boda no eran solo rumores, parecían ser una confirmación. Se hablaba de fechas, de lugares, de una gran celebración que uniría a dos culturas y a dos de los personajes más atractivos del momento. La palabra matrimonio se pronunciaba con asiduidad, y muchos daban por sentado que era cuestión de tiempo antes de que la pareja pasara por el altar. Pero entonces algo cambió. Poco a poco las apariciones públicas se volvieron más esporádicas. Los mensajes cariñosos en redes sociales disminuyeron. La burbuja de ensueño comenzó a desinflarse hasta que finalmente llegó la confirmación de la ruptura. Y con ella, una avalancha de preguntas. Si los planes de boda eran tan serios, si había habido un compromiso tan público y notorio, ¿dónde quedaron todos esos preparativos? ¿Existían de verdad documentos matrimoniales o acuerdos previos que ahora estaban en un limbo, bajo el más absoluto de los silencios? Aquí es donde la expresión documentos matrimoniales bajo sospecha cobra una nueva dimensión. No hablamos necesariamente de papeles firmados y notariados que se extraviaron, sino de la idea de que los planes matrimoniales, tan solidificados en la esfera pública que casi se daban por hechos, resultaron ser efímeros y su existencia misma ahora se cuestiona. ¿Fueron genuinos hasta el último detalle, o hubo un elemento de, digamos, performance en todo aquello? Esta no es la primera vez que la vida sentimental de Can Yaman genera este tipo de especulaciones. Antes de Diletta, su química en pantalla con su coprotagonista en Erkencikus, Demet Özdemir, fue tan explosiva que los fans estaban convencidos de que su romance había traspasado la pantalla. Los rumores de una relación real y seria entre ellos fueron incesantes, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos y una innegable conexión. También en ese momento se especuló sobre un posible futuro juntos, incluso de matrimonio, que finalmente nunca se concretó y fue rotundamente negado por ambos.
Entonces, ¿qué se oculta detrás de este patrón? ¿Por qué los planes de matrimonio de Can Yaman parecen materializarse con tanta fuerza en el ojo público, solo para desvanecerse misteriosamente, dejando tras de sí un aura de irrealidad? Aquí es donde entran en juego varias teorías, cada una con su propia lógica, y que intentan responder a la pregunta central: ¿qué es lo que realmente podría estar ocultando Can Yaman? Una de las teorías más extendidas y quizás la más cínica, sugiere que estas relaciones de alto perfil, con sus explosiones de romance y sus planes de boda, podrían ser en parte una estrategia de marketing. Piénsenlo bien, Can Yaman es una estrella global, y la atención mediática es crucial para mantener su estatus y promocionar sus proyectos. Un romance con una figura igualmente reconocida, como Diletta Leotta, genera una publicidad masiva que se traduce en clics, ratings y, en última instancia, en un mayor poder de estrella. Cuando se lanza un nuevo proyecto, ¿qué mejor manera de generar expectación que mantener la vida personal del protagonista en el candelero? Si esto fuera cierto, lo que Can Yaman estaría ocultando sería la verdadera naturaleza de estas relaciones, no tanto historias de amor destinadas al altar, sino alianzas estratégicas para el beneficio mutuo de la imagen pública. Sería un juego de apariencias donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina intencionadamente. Otra perspectiva, quizás más empática, apunta a la inmensa presión y escrutinio que conlleva la fama. La vida de una celebridad como Can Yaman está constantemente bajo el microscopio. Cada palabra, cada gesto, cada relación es analizada, juzgada y magnificada por millones de ojos. Quizás el actor sí tuvo intenciones genuinas de llevar sus relaciones al siguiente nivel, pero la intrusión constante de los medios y la presión de las expectativas públicas resultaron ser una carga insoportable para la pareja. Es fácil iniciar un romance público cuando todo es nuevo y emocionante, pero ¿cómo se construye una vida de pareja sólida y duradera cuando cada paso está siendo documentado y comentado por el mundo entero? En este escenario, lo que Can Yaman ocultaría no es un plan maquiavélico, sino el dolor y la dificultad de intentar mantener una relación auténtica en un entorno tan artificial, quizás buscando privacidad y normalidad que su estatus simplemente no le permite. La sospecha sobre los documentos matrimoniales sería entonces un reflejo de que esos planes, aunque reales, no pudieron resistir la presión externa y se desmoronaron. Una tercera teoría, que se adentra más en la psicología del individuo, sugiere que Can Yaman podría estar ocultando una cierta reticencia al compromiso a largo plazo o a la idea del matrimonio en sí. Su carrera es su prioridad, su ambición es innegable y sus proyectos lo llevan constantemente a diferentes países y a exigentes horarios de filmación. Establecerse y formar una familia podría no encajar en sus planes actuales o quizás, la realidad del matrimonio es algo que le genera dudas o temores personales, como a cualquier ser humano, pero magnificados por su posición. No es raro que las personas prioricen su carrera en ciertas etapas de su vida. Si este fuera el caso, lo que estaría ocultando sería una lucha interna entre las expectativas sociales y sus propias aspiraciones personales, o una honestidad brutal sobre sus prioridades que quizás no es políticamente correcta para la imagen de un galán romántico. También hay quienes apuntan a la cultura y las dinámicas de la industria del entretenimiento turca, que pueden tener sus propias reglas y expectativas para las estrellas. A veces las relaciones públicas pueden ser parte integral de la imagen de un actor, y las narrativas de romance, incluso las efímeras, pueden ser herramientas para mantener el interés del público. Además, el entorno social turco tiene sus propias presiones y expectativas sobre el matrimonio y la familia, lo que podría generar una tensión adicional para figuras públicas que no se ajustan a esos moldes tradicionales en el momento esperado. Finalmente, y quizás la teoría más sencilla, es que no hay nada que ocultar. Simplemente las relaciones amorosas son complejas. Se inician con ilusión, a veces con grandes planes y en ocasiones, por diversas razones, no prosperan. La fama de Can Yaman simplemente magnifica cada uno de estos ciclos. Los documentos matrimoniales bajo sospecha no serían más que la evidencia de planes que existieron de buena fe, pero que la vida real se encargó de desbaratar, como le sucede a muchísimas parejas. Lo que se oculta sería, en este caso, la intimidad y las complejidades de una ruptura que, por respeto a ambas partes, no se detallan en público. Sea cual sea la verdad, lo que queda claro es que la vida personal de Can Yaman, y en particular sus relaciones y los planes de matrimonio que lo han rodeado, sigue siendo un terreno fértil para la especulación. La fascinación que ejerce no solo se debe a su talento actoral, sino también al enigma que parece envolver su corazón.
La constante pregunta de qué hay de verdad y qué de artificio en la vida de las celebridades es lo que nos mantiene a todos tan enganchados a estas historias. Y Can Yaman sin duda ha dominado el arte de mantenernos intrigados. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué oculta Can Yaman? Quizás un actor que se debate entre la imagen pública y una vida privada que anhela proteger. Quizás un estratega que sabe cómo usar la atención mediática a su favor. O quizás simplemente un ser humano que, como todos, navega las aguas turbulentas del amor y el compromiso bajo la presión extrema de ser una figura mundial. Lo cierto es que por ahora, el telón sigue bajado en ciertos aspectos de su vida, y la intriga permanece. Hemos explorado las diversas facetas de este escándalo, de los documentos matrimoniales bajo sospecha de Can Yaman, desde la intensa relación con Diletta Leotta hasta las teorías que intentan descifrar qué hay detrás de sus planes nupciales aparentemente volátiles. Es un recordatorio de cómo la fama puede distorsionar la realidad y cómo la búsqueda de la verdad se convierte en un laberinto de especulaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intrigante. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que esconde Can Yaman? ¿Son estas relaciones meros movimientos de marketing, o hay una historia más profunda y personal detrás? Déjenme sus comentarios abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo.